Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos, bienvenidas a la inauguración del encuentro cultural Una visión desde las dos orillas. La Embajada del Reino de Marruecos y Casa Árabe tienen el gusto de presentar o de inaugurar hoy esta jornada que se desarrollará en el auditorio de Casa Árabe en Madrid. Evidentemente, las relaciones de España con Marruecos son prioritarias para España y lo son también para Casa Árabe. Afortunadamente, lo que no sucede con otros países árabes, estas relaciones son tan intensas y tan estrechas que abordan todos y cada uno de las cuestiones, digamos, de la vida en general, es decir, las cuestiones culturales, económicas, internacionales, globales, etc. España y Marruecos son países vecinos, son países amigos, son países que han compartido una historia y que evidentemente van a seguir compartiéndola, y todos esperamos que esto sea en beneficio de ambos pueblos. Casa Árabe, por otro lado, ha dedicado una programación, como no puede ser menos importante, también a Marruecos. Tuvimos la oportunidad de presentar en 5 ciudades de Marruecos a lo largo del año pasado las 2 grandes exposiciones que han ido itinerando, una de Córdoba a Córdoba sobre el legado islámico árabe en árabe islámico en Córdoba, y la otra, una que sigue circulando por muchos países y que empezó su andadura internacional prácticamente en Marruecos, que es Arquitectos Españoles en el norte de África y Oriente Medio. Yo tuve también en los últimos meses oportunidad de desplazarme en 3 ocasiones a Marruecos, y no pasa semana sin que tengamos alguna actividad. De hecho, mañana presentaremos un libro cofinanciado, coeditado por Casa Árabe sobre las coplas de Yebala. Así que estamos, insisto, todos los días trabajando intensamente, y es por eso que a Casa Árabe y a mí como director me llena de gran satisfacción poder iniciar esta jornada hoy con la presencia de la doctora Lamia Radi. La doctora Radi es doctora en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París y tiene un magíster en Relaciones Internacionales y Acción en el extranjero por la Universidad de la Sorbona. En la actualidad es directora de Cooperación y Acción Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos y secretaria permanente de la Conferencia Ministerial de los Estados Africanos de la Ribera Atlántica. Con anterioridad fue directora de Desarrollo en el Instituto Real de Estudios Estratégicos y consejera de Asuntos Exteriores en la Dirección de Cooperación Cultural, Científica y Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos. Fue asimismo consejera cultural de Marruecos en París y ha sido consejera técnica ante el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca Marítima. Durante su etapa como investigadora destaca su paso por el Centro de Estudios de Ciencias Humanas y Sociales de Rabat y cuenta con diferentes distinciones honoríficas. Ella inaugura precisamente esta jornada con una conferencia sobre el diálogo de las culturas, diversidad cultural y religiosa. Así que, sin más, le doy la palabra a doña Lamia Radi. Muchas gracias. Merci, monsieur le directeur général. Muchas gracias, señor director general, señor embajador. Si ustedes me lo permiten, voy a hablar francés. Voy a dejar un poco de tiempo para que la gente pueda ponerse los auriculares y escuchar a los intérpretes. Quisiera darle las gracias por acogernos hoy en esta jornada, este itinerario cultural que versará sobre Marruecos. Quisiera agradecer esta cooperación que se ha puesto en marcha y todo lo que vamos a hacer juntos en el futuro. Hablar de diversidad cultural y de diálogo interreligioso al día de hoy es un tema de actualidad muy sensible.
Entonces, voluntariamente, como representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de Marruecos, tengo un interés particular en intervenir sobre este tema. Desde hace un año constatamos que el mundo entero, y concretamente nuestra región, el Mediterráneo y el mundo árabe y musulmán, ha sufrido grandes cambios intensos y muy rápidos. Incluso se podría decir que nosotros, los que estamos llevando a cabo una reflexión, y también las poblaciones, estamos un poco impactados, estamos un poco preocupados por la irrupción de una violencia inédita, una violencia tremenda en los discursos, en la ideología y en los actos. Estamos todos enfrentándonos a unas prácticas que creíamos de otro siglo, que creíamos olvidadas. Por ejemplo, el hecho de que se puedan raptar a 200 jóvenes para hacerlas esclavas o degollar en directo a personas. Eran prácticas que nos parecían totalmente olvidadas, que pertenecían al pasado. Y tenemos la sensación de incomprensión, de miedo ante esta irrupción de violencia, ante esta barbarie. Y también tenemos todos nosotros, los partidarios de un Islam, no diría un Islam moderado, sino un Islam normal, pues lo que se podría llamar el campo de los progresisos, la gente con mente abierta que nunca han tenido problemas con la modernidad, pues tenemos la sensación de que lo que ocurre y lo que acaba de ocurrir en Francia concretamente está eliminando de un plumazo decenas de años de cooperación. Y todo este trabajo que hemos llevado a cabo y en el que hemos invertido tanto esfuerzo ha sido realmente borrado de un plumazo por un puñado de bárbaros. Toda esta sensación, este sentimiento de confusión se podría resumir en esta cita de Shakespeare que decía, hablando del humano: la vida es una historia contada por un loco lleno de furia y de ruido y que no significa nada. Pero servimos a un Estado, estamos todos implicados y no podemos quedarnos simplemente con esta constatación. Se nos abren dos vías posibles. Una, intentar saber lo que está ocurriendo, y la segunda, qué podemos hacer juntos. Para esta primera etapa, ¿qué ocurre? ¿Qué significa esto? Han tenido la amabilidad de recordar que en otra vida he sido investigadora antes de ponerme a servir al Estado. Y efectivamente, en el ámbito de la investigación hay algo que se aprende muy rápido, que no existe la generación espontánea. Eso no existe. Y estamos viendo ahora algo que no ha surgido de pronto de la nada. Estos acontecimientos tienen una historia y podemos remontar el hilo de esta historia. Todo el mundo se acuerda de los atentados de 2001, del atentado a las Torres Gemelas, de estas guerras que han empezado. Todo el mundo se acuerda en el ámbito universitario. Cual quiero rendir un homenaje, concretamente la Universidad Española, que se ha preocupado mucho por este tema. Todo el mundo había diagnosticado el aumento del hecho religioso en el ámbito político, incluso en la literatura se hablaba de las identidades asesinas, lo comentaba Amin Maalouf. Todo esto se iba identificando poco a poco y tenemos la sensación de que se trata de
de una especie de mecánica diabólica que nadie ha podido impedir. Y a pesar del hecho de que lo sabíamos, no hemos podido hacer nada. ¿Por qué? Bueno, ahora mismo se presentan muchos argumentos para explicar lo que está ocurriendo. Los efectos secundarios, tectónicos de la descolonización, el impacto sobre la desestructuración mental de los individuos, los problemas de los jóvenes fragilizados y que adhieren al consumismo sin tener los recursos económicos para consumir, pero que están mentalmente condicionados por el consumismo, y a los que no acompañan los recursos financieros. Y, sobre todo, creo que tenemos que verlo claramente. Hay una batalla entre dos proyectos de sociedades que se enfrentan. Existen dos proyectos y luchamos por un proyecto de vida y tenemos que enfrentarnos a otro. Por un lado tenemos un proyecto plural y por otra parte un proyecto unitario. El proyecto que defiende el gobierno de Marruecos es un gobierno plural y lo hemos consagrado en la Constitución de 2011. Se trata de un proyecto de diversidad cultural, de pluralidad lingüística, de pluralidad étnica y religiosa, pluralidad política y económica igualmente. Es decir, esta dimensión plural y la diversidad que están consagrados en el preámbulo de nuestra Constitución. Y frente a nosotros tenemos a gente que quieren la unidad, quieren una sola lengua, una sola religión, una etnia, un país. Esta es la batalla entre los partidarios de la diversidad y los que defienden una dimensión única. ¿Qué podemos hacer? Resistir, por supuesto, seguir luchando, luchar juntos quizás y defender nuestro proyecto de sociedad y defender nuestra visión del ser humano y defender los valores en los que creemos. Tenemos que construir un discurso de la convivencia. Muchas veces se han utilizado muchos conceptos, vivir juntos, convivir, y ya no sabemos lo que significan las palabras. Estos conceptos tienen unos presupuestos. Vivir juntos, defender el proyecto de sociedad, un proyecto plural y diverso, implica estar familiarizado con la complejidad. Y por eso es difícil. Y ustedes lo saben porque viven en democracia. Y la democracia significa pluralismo, es decir, admitir distintos puntos de vista, distintas lenguas, distintas culturas, aceptarse uno mismo, abrirse al otro, aceptar la diferencia, vivir juntos. Es un mecanismo complejo. Es mucho más fácil ser todos iguales, pensar todos igual y ser únicos. Pero para proteger nuestro sistema, que es plural y diverso, hay que educar. La complejidad es una educación. Entonces hay un trabajo muy importante por delante. Hay que educar a los jóvenes, abrirles a la diversidad. Y por eso esta mañana hemos tenido algunos encuentros con interlocutores españoles. Nosotros queremos reforzar una cooperación lingüística, cultural, con participantes españoles para ayudar a nuestros jóvenes a estar en contacto lo más posible con otras culturas, con otras lenguas, para que se puedan abrir al mundo y entrar en la globalización. Un informe de la UNESCO de 2012 señala que el mundo árabe es la región del mundo donde hay menos traducción de obras extranjeras. Esto significa que nos hablamos a nosotros mismos. Necesitamos traducir más nuestras obras. Necesitamos que la juventud conozca el mundo, que conozca al otro, que no sea visto como un extranjero, un amigo, sino que sea alguien interesante o por lo menos indiferente. Tenemos que desarrollar la relación con el otro. De eso se trata, de la diversidad. Mientras que la otra opción significa el repliegue sobre uno mismo y el rechazo del otro. Pensamos que una nación no es
una etnia. No es lo mismo. Si empezamos a decir que cada etnia tiene que poseer su pedazo de territorio, ya no estamos viviendo juntos, estamos viviendo cada uno por su lado, cada uno en su casa. Nosotros somos una nación y una nación representa varias etnias, varias lenguas, varias culturas que conviven en un mismo territorio, en una visión de respeto. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a estos proyectos que nos atacan y cómo rebatir la dimensión atractiva de ese discurso radical que intenta convencer a nuestros jóvenes? Podemos discutir horas sobre diálogo, cultura o religión, pero que yo sepa no son los imanes o los sacerdotes los que ponen bombas. Lo que hay que plantearse para nosotros, para nuestra sociedad, es que el futuro reside en la juventud y tenemos que convencer a los jóvenes para que ya no quieran irse a inmolarse a otra parte del mundo por razones extravagantes o que estén dispuestos a cometer actos atroces, mientras que 6 meses antes eran personas pacíficas. Hay que darse cuenta que estos grupos de radicales, estos grupos terroristas, tienen una política de convicción y están dando una identidad de sustitución a unos jóvenes radicalizados. Y ya sabemos que la juventud ahora se ve fragilizada por una globalización muy rápida, a la cual adhieren muy rápidamente, puesto que todos utilizan la tecnología. Pero quieren entrar en este mundo, están en este mundo, pero no tienen los recursos suficientes, no tienen la formación apropiada, no tienen la inserción profesional, no tienen los recursos necesarios para convivir con esta tecnología. Muchas veces se trata de personas que han dejado la escuela rápidamente, que no tienen formación y que no tienen los medios ni los recursos mentales para resistir a discursos extremistas. Entonces, como esta gente no han recibido una educación y una formación compleja, es muy fácil convencerles que van a retomar la bandera de Saladín para liberar a Jerusalén. Entonces, se está desarrollando una especie de idea romántica, quizás choque en Europa, pero nosotros consideramos que el mecanismo que hace que a los jóvenes les resulte atractivo meterse en el ejército de al-Baghdadi o Daesh, el ejército islámico, viendo los vídeos de YouTube, pues es el mismo mecanismo que hace que nosotros, que nos hacía querer a todos ser Che Guevara a los 18 años. Los jóvenes necesitan una causa y estos jóvenes no tienen causa. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de darles una causa legítima. En vez de darles ganas de morir por una causa, hay que darles ganas de vivir para defender unos valores. Y esa es nuestra responsabilidad como políticos. Estos jóvenes, si vemos un poco cuál es su actitud, se suelen sentir víctimas. Es gente que suelen decir que no tienen futuro. Es gente que no tienen una buena formación, que no tienen ninguna capacidad de proyección, no tienen ningún futuro en una sociedad que rechazan. Entonces, hay que darles las herramientas para que puedan reposicionarse en un mecanismo histórico, para que ya no se sientan víctimas del presente, sino los herederos de una historia. Porque, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los herederos de Atenas, de Roma, de Jerusalén, de la Meca, de Tombuctú y de Granada.
Esto es lo que hay que decirles a estos jóvenes, que nosotros en Marruecos, pero también aquí en España, somos los herederos de todas estas ramificaciones y que pueden considerarse orgullosos, que no son solo los herederos fracasados de una inmigración que no funciona, que son algo mucho más importante. Hay que hacer lo contrario que Google Maps. Google Maps que se va acercando cada vez más al objetivo. Aquí hay que hacer lo contrario con estos jóvenes. Hay que tomar distancia porque los jóvenes están encerrados en el instante y tienen que poder distanciarse y situarse en una perspectiva histórica. Nosotros tenemos que resituarnos en una perspectiva histórica. Y permitir así, finalmente, y acabaré con ello, permitir a estos jóvenes una formación. Cuando se es joven, cuando se está fracasando en casi todo en la vida, tiene uno 18 años, no tiene formación, ha abandonado la escuela demasiado pronto. Entonces, ¿qué hace falta ante eso? Formación profesional. Y ese es el futuro. Eso es lo que va a salvar a una parte de nuestros jóvenes. La formación profesional para darles una segunda oportunidad a estos jóvenes que, por motivos distintos, no han podido tener un recorrido clásico de estudios. Incluso los que tienen un título acaban en el paro. Entonces, para ello, en Marruecos tenemos un proyecto de reforma de la formación profesional que por primera vez ha quedado vinculado con el Ministerio de Educación Nacional y no con el Ministerio del Trabajo, para demostrar claramente que la formación profesional afecta a los jóvenes. He aquí, pues, algunas reflexiones. Lo que propongo, pues, en mi intervención es que hablemos. Y antes de hablar, sin embargo, me gustaría hacer una observación. Y es que a menudo en Europa se nos acusa porque decimos ¿dónde están los intelectuales o los progresistas en el mundo musulmán? No se les escucha, ¿dónde están? Entonces, yo quisiera decir que existimos, que estamos ahí, pero quizás en Europa o desde Europa no se nos quiere ver. No quiero resultar agresiva, pero me parece que si yo hubiese sido un histérico barbudo, y quizás la sala hubiese estado más llena, porque de alguna manera nos planteamos a quién queremos ver, pero nosotros, los intelectuales, los pensadores, estamos ahí, estamos luchando, pero claro, no da ningún tipo de glamour. Es más interesante ver a unos histéricos barbudos que dicen que van a lapidar a las mujeres y cortar brazos y piernas a los otros. Es un fenómeno de mediatización en que nosotros también somos víctimas. Y para acabar, esta es la reflexión que quería presentarles. Es que hay gente que está ahí, que está luchando por valores progresistas en nuestros países. Están ahí, trabajan día a día discretamente, resisten, se sacrifican. Y quisiera contarles una anécdota, un proverbio de un cuento brasileño sobre el colibrí. Beija-flor en brasileño, ese ave, el colibrí, es un pájaro muy pequeño con un pico muy alargado, una especie de trompa, y vive en la selva tropical. Un día el bosque se quemó y todos los animales se iban, huían, excepto el colibrí. El colibrí se iba a un charco, cogía una gotita de agua y se volvía hacia el fuego, echaba la gota, volvía al charco, etc. Y al ver que se marchaban los animales, estos se reían de él. Le decían: estás loco, ¿crees que vas a apagar el fuego con tu pico de nada? Pues quizás no, dijo el colibrí, pero yo por lo menos estoy aportando mi contribución. Muchas gracias.